¿Tú también vienes sola? Me preguntó el camarero mientras servía el café. No sabía qué contestar. Porque no venía sola. Pero tampoco podía decir que estaba acompañada. A mi lado, Javier sonreía con esa expresión que solo usa cuando está a punto de decir algo que no debería. Y yo me reía. Como una idiota. Como si todo fuera una broma. Como si no tuviera marido. Como si no tuviera una casa en Zaragoza, 2 hijos adolescentes, y un matrimonio que, hasta hace unos días, yo misma habría jurado que estaba bien. Pero ahí estaba. En una terraza del centro, con un hombre que no era Marcos, riéndome como si tuviera 25 años otra vez. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que no sentí culpa. Todo empezó 2 semanas antes, en la puerta del instituto. Javier apareció con su hija, nueva alumna de segundo de ESO, y yo salí a recibirlos porque la tutora estaba de baja. Me reconoció al instante. Habíamos coincidido en la facultad, aunque él era 2 años mayor. Nunca fuimos amigos, ni siquiera conocidos, pero bastó una frase para que todo se activara. Clara, ¿tú sigues dando clase aquí? Y en vez de contestar con un simple sí, le sonreí. Esa sonrisa de más. La que una mujer casada no debería sacar del cajón si no es con su marido. En menos de 3 días, ya teníamos un café pendiente. Y no fue casual. Ni fue inocente. Fue el tipo de café que uno no comenta en casa. Ni se apunta en la agenda. Esa tarde, en la terraza, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no tenía vuelta atrás. Que no era solo una conversación entre conocidos. Era algo que llevaba tiempo esperando sin querer admitirlo. Algo que no tenía nada que ver con Javier en realidad. Él solo fue la chispa. La gasolina ya la llevaba yo dentro. No sabía que Marcos ya lo sospechaba todo. Y que estaba preparando su propio plan. El día que todo se rompió empezó exactamente igual que cualquier otro. Despertador a las 7, ducha rápida, café con leche sin azúcar y el sonido de Marcos tecleando algo en su portátil en la cocina. Ni una palabra más allá del típico te echo gasolina al coche hoy, y mi sí, por favor. Ninguna tensión visible, ninguna mirada rara. Nada que hiciera sospechar que en pocas horas iba a vivir una de las situaciones más incómodas y dolorosas de mi vida, y no precisamente porque él encontrara un mensaje mío o espiara algo. Marcos nunca fue de esos. Ni controlador, ni paranoico. Pero tampoco era tonto. Y ese fue mi error. Pensar que, por ser tranquilo, no iba a hacer nada. Aquel viernes, él salió de casa con una carpeta en la mano y me dio un beso en la mejilla. Ni corto ni largo. De esos que parecen de compromiso, como el que se le da a una tía lejana en Navidad. Pensé que estaba raro, pero no era raro de celos o sospechas. Era raro de distancia, como si estuviera con la cabeza en otra parte. No le di más vueltas. Yo también estaba distante, y con razón. Había quedado con Javier a las 6 para dar una vuelta. Sí, eso fue lo que dijimos. No era una cita, no era una comida, no era nada formal. Solo una vuelta. Como si eso le quitara importancia. A las 5:30, ya estaba nerviosa. Me arreglé más de lo normal, me pinté los labios, me cambié 2 veces de pantalón. Ni yo misma sabía qué estaba esperando. No iba a pasar nada, eso me repetía, pero el simple hecho de prepararme así decía otra cosa. Bajé al garaje, me subí al coche, y justo cuando encendí el motor, recibí una llamada. Era Marcos. Clara, ¿estás en casa?, preguntó con una voz seca, directa, sin rastro de la normalidad habitual. Estoy saliendo justo ahora, ¿por qué?, respondí, intentando que no se notara el tono nervioso. Vuelve un momento, necesito que bajes al portal. Hay algo que quiero darte en mano, dijo. ¿Qué es? ¿No puedes dejármelo en casa?, pregunté. No. Es importante. Estoy justo en la entrada, cortó. Colgué sin entender nada.
Apagué el coche, cogí las llaves y bajé. Al salir del portal, lo vi allí, con la misma carpeta que había llevado por la mañana. Me la tendió sin decir palabra. No la cogí de inmediato. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrela, Clara. Y no me mientas. Ya sé todo lo que necesito saber, dijo sin gritar, sin dramatismo, pero con una firmeza que me dejó helada. Abrí la carpeta. Dentro, había varias hojas impresas. Reconocí las imágenes al instante. Fotos de mí y Javier entrando en una cafetería, saliendo juntos del coche, en una terraza, en el parque. Nada sexual. Nada explícito. Pero todo era evidente. Había incluso una copia de la solicitud de inscripción de la hija de Javier en el instituto, donde él había anotado su número personal. También, 2 recibos de un restaurante donde pagamos en efectivo pero habíamos reservado a su nombre. Me quedé sin palabras. Él había hecho su propia investigación. Y lo había hecho bien. No necesitaba más pruebas para saber lo que estaba pasando. Yo no lo había dicho en voz alta, pero él ya lo había entendido todo. No necesitó espiar el móvil ni revisar mis correos. Solo prestó atención a los detalles. A lo que yo ya no disimulaba. A mi entusiasmo raro, a mis cambios de humor, a los horarios que no cuadraban. Me miró esperando que dijera algo. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que solo era un café? ¿Que no habíamos hecho nada malo? ¿Que no era lo que parecía? No iba a soltar ninguna de esas frases. Eran excusas inútiles y vacías. ¿Hace cuánto?, preguntó finalmente, con la misma calma tensa. No sé. 2 semanas. Algo así, contesté bajando la mirada. ¿Y piensa seguir?, dijo. No lo sé, fue lo único que me salió. Marcos soltó una risa corta. No sarcástica, sino resignada. Como si esa respuesta hubiera sido peor que una confesión completa. Ya está claro todo. No te preocupes, no voy a armar un escándalo. Solo quería verte la cara cuando lo supieras, dijo y se dio la vuelta. Marcos, espera, solté sin pensar. No es lo que piensas. Se giró en seco. ¿De verdad, Clara, me vas a decir que esto no es lo que pienso? Porque si no lo es, tengo un problema grave de interpretación de imágenes, y señaló la carpeta. Me quedé callada. En ese momento, me odié a mí misma por no saber ni siquiera cómo justificarme. Porque lo más jodido no era lo que había hecho, sino lo que no había hecho. No había parado a pensar en lo que Marcos podía sentir. No me había detenido a evaluar las consecuencias. Solo estaba escapando de una rutina, buscando un poco de emoción, y ahora lo tenía ahí, delante, doliéndose sin levantar la voz, sin llorar, sin gritar. Y eso fue lo que más me golpeó. Su silencio era el castigo más fuerte. ¿Vas a decirle a los niños?, pregunté. Todavía no. Pero lo sabrán. Esto no se queda aquí, Clara, dijo, y esta vez se fue de verdad. Yo me quedé ahí, en la acera, con la carpeta en las manos, sin saber si correr detrás de él, si subir al coche, si llamar a Javier, o si meterme en casa y cerrar la puerta con llave. Me temblaban las piernas, pero lo que más me temblaba era la certeza de que ya no había vuelta atrás. Durante todo el fin de semana, Marcos no dijo una sola palabra más sobre lo que había pasado. No hizo reproches, no me pidió explicaciones, ni siquiera mencionó el nombre de Javier. Se movía por la casa como si yo no existiera, como si yo fuera una sombra que se deslizaba por el pasillo. Dormíamos en la misma cama, pero él se recostaba en el borde, de espaldas, sin tocarme ni con la sábana. Esa frialdad me dolía más que si me hubiera gritado. Cada movimiento suyo estaba medido, calculado, como si ya lo tuviera todo claro, como si estuviera esperando algo, quizás mi reacción, quizás que yo hablara primero, pero yo tampoco dije nada. A pesar de que llevaba la culpa clavada en el pecho, no me atrevía a romper el silencio porque sabía que una vez empezara esa conversación, no habría manera de detenerla.
El domingo por la noche, mientras ponía la mesa para cenar, Marcos se acercó, me miró por primera vez en 2 días y soltó la frase sin levantar la voz: mañana no vayas al instituto, tenemos que hablar en serio. No pregunté nada. Solo asentí. La comida se enfrió sobre la mesa. Los niños, que notaban el ambiente, comieron en silencio y se encerraron en sus cuartos antes de tiempo. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama mientras escuchaba la respiración pausada de Marcos, que no parecía afectado, como si ya hubiera cerrado todo el capítulo en su cabeza. Me levanté 2 veces al baño, fui a la cocina por agua aunque no tenía sed, miré mi móvil solo para ver si Javier escribía. No lo hizo. A las 7 de la mañana ya estaba en el salón, sentada en el sofá como un estudiante esperando su castigo. Marcos apareció a las 8, vestido con la ropa de siempre, pero sin corbata. Llevaba un cuaderno en la mano. Se sentó frente a mí. No había rabia en su cara, ni desprecio. Solo una expresión firme, como la de alguien que ha tomado una decisión y va a ejecutarla sin dudar. Quiero que hables tú primero, dijo. Pero sin rodeos, sin frases tipo, no pasó nada, sin disfrazarlo. Quiero que me digas lo que estás haciendo con ese tipo. Tardé unos segundos en responder. Sentí que las palabras salían torpes, como si cada una me pesara el triple de lo normal. No estoy con él. Hemos quedado un par de veces. No pasó nada físico. Pero, sé que lo que hice no está bien, dije. ¿Y por qué lo hiciste?, preguntó sin emoción. Me sentía desconectada. No contigo, conmigo. No sé en qué momento empecé a sentirme invisible, pero pasó. Y él apareció en un momento en el que necesitaba sentir algo. Marco se rió, pero no fue una risa de burla. Fue una risa breve, casi triste. ¿Sentir algo? ¿Y yo qué era? ¿Un mueble en casa? ¿El padre de tus hijos nada más? ¿O simplemente dejaste de verme porque dejaste de quererme y no supiste cómo decirlo? No dejé de quererte, Marcos. No es eso. Nunca lo fue. Solo, me sentía apagada. Entonces buscaste un encendedor, ¿y qué esperabas que pasara? Que lo encendieras un rato y luego volviera todo a ser como antes, dijo, cada vez más firme. No. No esperaba nada. De verdad. No fue algo que planeara. Solo, pasó. Y me arrepiento. Sé que lo manejé mal, sé que debí decir algo antes. Pero no sabía cómo. Marcos abrió el cuaderno. Dentro había una lista. La miró un segundo y luego la dejó sobre la mesa. Eso es una lista de todo lo que hice por ti en los últimos 5 años. No para echártelo en cara. Para recordarme a mí mismo que no merezco esto. Porque tú te apagaste, pero yo también pasé por momentos oscuros y nunca busqué nada fuera de esta casa. ¿Te acuerdas cuando murió mi padre y no pude llorar ni un día entero porque tú necesitabas que te acompañara a ver a tu madre en el hospital? ¿O cuando tuve que cambiar de turno para poder recoger a los niños porque tú querías hacer un curso los miércoles? ¿O cuando estuviste con gripe y dormí en el sofá para no molestarte y llevé todo solo durante una semana sin rechistar? Clara, yo también me sentí invisible muchas veces, pero elegí quedarme. Tú elegiste otra cosa. Me mordí el labio, pero ya no tenía nada que decir. Lo había destrozado sin darme cuenta. Yo solo quería sentirme viva, y acabé convirtiéndolo a él en un hombre al que le arrancaron el suelo bajo los pies sin avisar. ¿Vas a seguir viéndolo?, preguntó de golpe. No, respondí. No tiene sentido. ¿Porque no te interesa o porque yo te descubrí? Lo miré sin saber qué decir. Está bien. No respondas. Ya tengo lo que necesitaba, dijo, y se levantó del sofá. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. No sé. Pero esto no se va a quedar así. No soy un mártir. No soy ese tipo de hombre que lo aguanta todo por mantener las apariencias. Si no fuera por los niños, ya estarías fuera de esta casa. No quiero que esto termine así,
solté. Quiero arreglarlo. ¿Arreglar qué, Clara, una cosa que tú sola rompiste sin avisar? No estoy seguro de que eso se arregle. Y sinceramente, no sé si quiero intentarlo. Se fue a la habitación sin mirar atrás. Me quedé sola en el salón, sintiendo que acababa de presenciar el principio del final. La primera señal de que algo estaba cambiando fue sutil, casi imperceptible. Una noche, al revisar la cuenta común del banco para hacer la compra del supermercado, noté que Marcos había transferido una cantidad considerable a una cuenta nueva. No era nada ilegal ni fuera de lugar, pero no lo había comentado conmigo, y eso no era normal en él. Siempre había sido transparente con el dinero, meticuloso con los gastos, y aunque no solíamos preguntarnos por cada movimiento, aquello era demasiado evidente como para ignorarlo. No dije nada en ese momento porque no quería precipitarme, pero algo me decía que esa transferencia no era parte de una reorganización financiera. Era algo más, algo que tenía que ver conmigo y con lo que había hecho. A los pocos días empezó a llegar menos a casa. Me avisaba con un mensaje escueto, a veces ni eso. Decía que tenía más trabajo, que los cierres de mes se habían complicado, pero cuando intenté llamarlo una noche a las 9, no respondió. En lugar de eso, me escribió 20 minutos después con un simple, estoy en una reunión, luego hablamos. No hablamos. Ni esa noche ni la siguiente. Y el fin de semana, cuando normalmente habríamos ido a ver a su madre, me dijo que iba él solo, que necesitaba un poco de espacio. No insistí, pero me quedé con una sensación desagradable. Algo se estaba moviendo y yo no tenía ni idea de qué. La respuesta llegó el lunes. Al abrir la puerta después de volver del instituto, vi sobre la mesa del comedor una carpeta nueva, esta vez con mi nombre escrito a mano. Pensé que era otra recopilación de pruebas o algún tipo de mensaje pasivo-agresivo, pero no era eso. Dentro había copias de los últimos 3 extractos bancarios, las escrituras del piso, el contrato de alquiler del trastero que teníamos alquilado hacía años y una lista, organizada por fechas, de todos los bienes que estaban a nombre de los dos. Pero eso no fue lo que me hizo sentarme de golpe. Lo que me dejó paralizada fue la carta que había encima de todo eso, escrita por él. Una sola página, clara, directa, sin florituras. Decía que ya había hablado con un abogado, que estaba preparando la separación de bienes y que a partir del mes siguiente dejaría de aportar a la cuenta común porque había abierto una cuenta solo a su nombre, donde ingresaría su sueldo y sus ahorros. Aclaraba que no tenía intención de echarme de la casa de inmediato porque los niños estaban en medio, pero que su intención era mudarse en cuanto el nuevo piso estuviera listo. También decía que, a partir de ahora, cualquier gasto compartido debía discutirse por escrito. Y para terminar, añadía una última línea que no podré olvidar, esto no es castigo, Clara. Es consecuencia. Intenté llamarlo al instante, pero no respondió. Le escribí por WhatsApp, le pedí que habláramos, que no hiciera nada apresurado, que pensáramos bien lo que íbamos a hacer. Me respondió con un mensaje de 3 palabras, no hay nada. Esa noche volvió tarde, se metió directo al baño, cenó en silencio y se encerró en el cuarto de invitados. No me miró ni una vez. Ya no era frialdad. Era distancia definitiva, el tipo de desconexión que no admite retorno. Lo peor fue la cara de los niños. Aunque no sabían los detalles, sabían que algo grave estaba pasando. Empezaron a hacerse preguntas, a hablar bajito entre ellos, a evitar los espacios comunes. Todo se estaba resquebrajando y, por primera vez, me di cuenta de que él no estaba improvisando. Lo había pensado todo. Había preparado la retirada con calma, con paciencia, y ahora la estaba ejecutando sin alterarse. Al día siguiente, cuando llegué al instituto, me llamaron a dirección. Pensé que era algún problema con un alumno o un asunto administrativo, pero lo que encontré me dejó sin palabras. En la mesa del director había un sobre con mi nombre. Dentro había una hoja impresa, un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima con copia a la inspección educativa.
En él se mencionaba que yo había mantenido reuniones fuera del horario laboral con el padre de una alumna y que eso podía suponer un conflicto de interés grave. No se daban detalles explícitos ni acusaciones formales, pero el mensaje era claro: alguien quería ponerme en evidencia. El director no me acusó de nada. Solo me dijo que debía tener cuidado con mi imagen pública y con la manera en la que manejaba mis relaciones personales. Fue correcto, incluso amable, pero yo sabía que ese correo no había salido de un desconocido. Marcos no firmó nada, no lo relacioné directamente, pero era imposible no entender el mensaje. No me iba a destruir, pero iba a empujarme justo hasta el borde. No me iba a gritar, no me iba a insultar, no iba a hacerme una escena delante de los niños. Iba a hacerme sentir las consecuencias todos los días, en silencio, con precisión quirúrgica. Cuando volví a casa esa tarde, su armario estaba medio vacío. Sus libros del despacho habían desaparecido. El ordenador también. Ni una palabra. Ni una nota. Solo vacío. Y encima de la mesa del comedor, una copia del contrato de arrendamiento de un nuevo piso. A 3 calles de donde vivíamos. Esa noche me senté sola a cenar. Los niños estaban en sus habitaciones. No los llamé. No tenía fuerzas para explicar nada. No tenía palabras. Me limité a mirar mi plato sin tocarlo. Y ahí, en ese silencio, lo entendí todo: Marcos no se vengó con rabia, se vengó con inteligencia. No me quitó lo que tenía. Me dejó quedarme con todo para que yo misma sintiera lo que había perdido. El sábado por la mañana me desperté antes que nadie. Había dormido poco y mal. Desde hacía días, vivía con esa ansiedad constante que te agarra en el pecho y no te suelta. Bajé a la cocina sin hacer ruido, me preparé un café que dejé a medias y me senté en el comedor esperando que él apareciera. Sabía que tenía que hablar con Marcos. No para pedirle perdón, porque eso ya lo había hecho de todas las formas posibles, sino porque necesitaba entender hasta dónde estábamos rotos y si todavía había algo por lo que luchar. No era una conversación para salvar lo nuestro, no al menos en el sentido romántico, sino para cerrar el círculo o, si quedaba alguna rendija, al menos no salir como enemigos. A las 9:20 lo vi entrar por la puerta con una bolsa de pan y el rostro cansado. Ni siquiera me sorprendió que todavía hiciera compras para la casa. Era su forma de seguir cuidando a los niños, aunque ya viviera en otro lugar. Me miró brevemente, dejó la bolsa sobre la encimera y se quedó parado unos segundos sin decir nada. Yo tampoco me moví. Solo esperé. ¿Podemos hablar un momento?, pregunté, sin rodeos, sin nervios, con esa mezcla de serenidad artificial que solo sale cuando has tocado fondo. Marcos asintió. Caminó hacia el comedor y se sentó frente a mí. No dijo nada. Ni una palabra para iniciar. Esperó, con los brazos cruzados, como si estuviera en una reunión de trabajo, esperando la exposición del otro lado. No te voy a pedir que vuelvas ni que perdones nada. No tendría sentido hacerlo así, después de todo. Pero necesito que me digas en qué momento decidiste que esto ya no tenía arreglo. Porque lo que más me pesa no es lo que hice, sino cómo todo se vino abajo tan rápido. No te vi venir, Marcos. No vi que ya te habías ido por dentro. Él bajó la mirada por un segundo, se frotó las manos, respiró hondo y luego levantó la vista. Habló sin enfado, sin teatralidad, como si por fin pudiera decir lo que llevaba semanas callando. Clara, no fue rápido. Tú crees que pasó todo en un mes, pero esto venía de antes. Mucho antes. Lo que tú hiciste fue solo el golpe final. Ya había señales, y no me refiero a lo de Javier, sino a nosotros. A cómo pasabas por al lado mío sin mirarme, a cómo me respondías con monosílabos, a cómo desaparecías en tu cabeza incluso cuando estábamos en la misma habitación. Yo me di cuenta. No era tonto. Pero me negaba a aceptarlo. Pensaba que era una racha. Que con tiempo y paciencia todo se acomodaría otra vez. Hizo una pausa y luego siguió,
ahora con un tono más personal. ¿Sabes cuándo supe que no te importaba? Fue una noche, hace poco, cuando llegué tarde porque estuve cerrando un proyecto complicado. Pensé que me preguntarías cómo había ido, si había salido bien. Estabas en el sofá viendo una serie. Solo dijiste, hay sopa en la nevera. Y ya. Ese fue el momento. No me dolió el engaño, Clara. Me dolió que ni siquiera tuvieras ganas de disimular. Intenté decir algo, pero me interrumpió levantando ligeramente la mano. No me malinterpretes. No digo esto para hacerte sentir mal. Ya no busco que sientas culpa. Solo quiero que entiendas que yo también me fui apagando. Que cuando abrí esa carpeta contigo sentada frente a mí, ya no sentía rabia. Sentía alivio. Porque por fin tenía una excusa para salir de un lugar en el que me estaba consumiendo. Y sí, lo hice bien. Me aseguré de no dejar cabos sueltos. No para vengarme, sino para no dejarte con la falsa sensación de que esto era un error pasajero. No lo es. Yo asentí, no porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque lo entendía. Él no había actuado por impulso. No había buscado lastimarme directamente. Había decidido irse del modo más ordenado y contundente posible, y eso era, paradójicamente, lo que más dolía. ¿Y los niños?, pregunté, porque ese era el único punto donde todavía teníamos que funcionar como equipo. Lo saben todo. Bueno, casi todo. Les dije que tuvimos una crisis, que tomamos decisiones equivocadas los dos. No te expuse. No creo que sea bueno para ellos ver a su madre como la culpable de todo. Pero también les dejé claro que ahora mi prioridad es que estén bien, que puedan hablar conmigo cuando quieran, que nada de esto tiene que ver con ellos. No pienso manipularlos ni usarlos como moneda emocional. Espero que tú tampoco lo hagas. Negué con la cabeza. Jamás lo haría. No voy a ensuciar lo que queda. No sería justo. Se quedó unos segundos en silencio. Luego se levantó y fue hacia la cocina. Abrió la bolsa, sacó el pan y empezó a preparar tostadas como si no acabáramos de desmontar lo que fue una vida juntos. Esa imagen, tan cotidiana, tan absurda en medio de todo, me hizo sentir una mezcla extraña entre tristeza y respeto. Porque entendí que él sí estaba en paz. No feliz, no satisfecho, pero sí en paz con lo que había hecho. Y yo, en cambio, seguía intentando entender en qué momento dejé de ser parte de su mundo. Antes de irse, volvió al comedor. Me miró con cierta suavidad, una que no le veía desde hacía meses. No te odio, Clara. Pero tampoco te quiero como antes. Y no sé si eso se puede recuperar. Si alguna vez lo sentís, y de verdad pensás que hay algo que salvar, me lo decís. Pero no esperes que te espere. Y sin decir más, agarró las llaves, abrió la puerta y se fue. Después de aquella última conversación, los días empezaron a pasar como una sucesión de obligaciones sin alma. Me levantaba, llevaba a los niños al colegio, iba al instituto, corregía trabajos, asistía a reuniones y volvía a casa a preparar cenas que comíamos en silencio. No fue inmediato, pero poco a poco empecé a notar que no era solo la culpa lo que me tenía paralizada. Era la certeza de que ya no había marcha atrás, de que lo que había destruido no era solamente una relación, sino un equilibrio que, aunque imperfecto, nos sostenía a los dos. Marcos no volvió a mencionarme lo que había pasado. Nos comunicábamos por mensajes o de manera puntual cuando los niños necesitaban algo. Coordinábamos horarios, actividades, tareas escolares, pero ya no había rastros de complicidad, ni espacio para miradas largas ni silencios compartidos. Lo que más me afectó no fue la distancia física, sino que me había convertido en una presencia neutra para él, alguien que simplemente estaba ahí porque compartíamos responsabilidades, no porque todavía quedara algo de afecto. Una noche, mientras cenábamos solos los tres, mi hijo mayor me preguntó directamente si Marcos y yo íbamos a divorciarnos. No supe qué contestar.
Les dije que estábamos pasando por un momento difícil y que queríamos manejarlo con calma para no afectarles más de lo necesario. Fue una mentira a medias. Marcos ya había firmado los papeles y solo faltaba mi firma. Los tenía guardados en el segundo cajón de mi escritorio desde hacía una semana. No los firmaba, no por esperanza, sino por una especie de resistencia absurda, como si retrasarlo unos días más fuera a cambiar algo. Pero en el fondo sabía que no había nada que salvar. Esa certeza, lejos de generarme alivio, me dejó una sensación de vacío que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Javier me escribió una sola vez después de todo. Un mensaje corto, frío, donde decía que entendía si no quería saber nada más de él, pero que no quería quedarse con la duda de si yo estaba bien. No contesté. No porque estuviera enojada con él, sino porque entendí que su papel en todo esto había terminado desde el momento en que Marcos me enfrentó. Lo que pasó con Javier fue simplemente el síntoma de algo más profundo. No fue amor, no fue deseo real. Fue una vía de escape mal elegida, una distracción disfrazada de novedad que solo sirvió para empujarme más rápido hacia el abismo que llevaba tiempo construyendo sin darme cuenta. La primera vez que volví a estar sola en casa, sin los niños, sin Marcos, sin planes, sin ruido, me senté en el sofá y no supe qué hacer. No lloré, no grité, no me culpé. Me quedé en silencio durante más de una hora, simplemente pensando en todo lo que había dejado pasar. Recordé los primeros años con Marcos, las vacaciones baratas, las discusiones por cosas pequeñas que luego nos hacían reír, las noches en las que hablábamos hasta quedarnos dormidos. Recordé su cara el día de nuestra boda, su mirada cuando nacieron los niños, sus gestos pequeños que nunca valoré lo suficiente. No fue nostalgia. Fue un inventario doloroso de lo que ya no existía. Terminé firmando los papeles un lunes por la tarde. Los dejé en un sobre y se los entregué en mano cuando pasó por la casa. No dijo nada. Solo los guardó en su maletín y me dio un gesto breve de asentimiento. Fue el cierre más simple y seco que podría haberse imaginado, pero fue justo. Él ya no necesitaba una explicación más, y yo ya no tenía nada que explicar. Con el tiempo, empecé a entender que parte de mi fracaso fue no saber nombrar lo que sentía. Me callé demasiado, fingí demasiado, pospuse conversaciones incómodas hasta que fue tarde. No traicioné solo a Marcos. Me traicioné a mí misma, dejando que mi vida se llenara de rutina sin tener el valor de enfrentar lo que me estaba consumiendo. Usé a otra persona como parche para una herida que ni siquiera había querido aceptar que existía. Y ahora, el precio era vivir con la conciencia de que arruiné algo que todavía tenía valor. No me volví a involucrar con nadie. No porque no pudiera, sino porque necesitaba reconstruirme desde cero. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada. Aprendí a tomar decisiones sin consultarlas, a llenar mis fines de semana sin depender de otros. Volví a salir con amigas que había dejado de ver, retomé un curso de escritura que había abandonado años atrás y, lo más importante, empecé a hablar con mis hijos de manera más abierta, más sincera, sin maquillar tanto las verdades. No les conté todo, pero lo suficiente para que supieran que su madre no era perfecta, que se equivocó, pero que estaba intentando hacer las cosas bien. Marcos, por su parte, rehizo su vida en silencio. No sé si está con alguien, ni le pregunté. Cuando nos vemos en eventos familiares o en alguna entrega escolar, nos saludamos con respeto, sin tensión, sin calidez. Somos dos adultos que compartieron una historia y ahora se cruzan como compañeros de un proyecto común que se llama crianza, nada más. Hoy, después de todo, no puedo decir que soy feliz, pero sí estoy en paz. No espero redención ni segundas oportunidades. Solo quiero vivir con un poco más de honestidad y no volver a ignorar los vacíos cuando aparecen. Esta historia no tiene un final dramático ni una lección con moraleja. Solo fue el desenlace lógico de muchas decisiones pequeñas que, sumadas, terminaron rompiéndolo todo. Y ahora me toca vivir con eso, aprender de eso, y seguir. Sin esperar nada de nadie, más que de mí misma.